La mayor tragedia en la vida de un creyente no es encontrar una puerta cerrada, sino confundir una asignación de resistencia con una señal de retirada divina. Dios utiliza las pausas para probar la calidad de tu intención y la firmeza de tu carácter antes de entregarte las llaves de una nueva temporada de gloria. Una puerta cerrada por el Señor es una protección soberana que te libra de un camino que Él sabe que te destruiría a largo plazo según su omnisciencia. Sin embargo, una puerta bloqueada por el enemigo es un desafío legal que requiere que ejerzas la autoridad que ya se te ha otorgado en las regiones celestiales para avanzar. En el libro de Apocalipsis capítulo 3 versículo 8 el Señor declara que ha puesto delante de ti una puerta abierta la cual nadie puede cerrar porque tienes poca fuerza y has guardado su palabra. Si este estudio te ayudó a acercarte más a la palabra, suscríbete para que no te pierdas nuestra próxima reflexión y permite que tu discernimiento se agudice para distinguir entre el muro y el camino. No toda oposición es un no de Dios y no toda facilidad es un sí del cielo, pues el discernimiento espiritual es la brújula que separa la voluntad perfecta del Padre del engaño sutil de las tinieblas. ¿Estás retrocediendo ante un obstáculo que Dios puso para que lo saltaras o estás insistiendo en un lugar donde el Espíritu ya se retiró hace tiempo? La madurez consiste en saber cuándo soltar el arado para descansar en su gracia y cuándo apretar el paso para derribar las fortalezas que intentan impedir el cumplimiento de tu destino eterno. El discernimiento comienza cuando dejas de mirar la altura del obstáculo y empiezas a consultar la profundidad del diseño que Dios te mostró en el secreto de la oración. Una puerta cerrada por Dios siempre viene acompañada de una paz sobrenatural que sobrepasa todo entendimiento humano a pesar de la decepción temporal que sientas. Por el contrario, una puerta bloqueada genera una inquietud santa en tu espíritu que te impulsa a luchar y a persistir hasta que el obstáculo sea removido por el poder del Espíritu. En el libro de Hechos capítulo 16 versículo 7 vemos cómo el Espíritu de Jesús no permitió que Pablo y sus compañeros entraran en Bitinia bloqueando su avance hacia ese territorio. Aquella puerta cerrada no fue un castigo sino una redirección estratégica hacia Macedonia, donde una cosecha mayor estaba esperando por la semilla de la palabra de verdad. Si este estudio te ayudó a acercarte más a la palabra, suscríbete para que no te pierdas nuestra próxima reflexión y permite que tu visión sea alineada con el mapa del Rey de Reyes. Aprende a agradecer las puertas que Dios cierra con candado de hierro, porque a menudo son el único muro que te separa de un abismo de confusión y dolor innecesario. No intentes forzar lo que el cielo ha decidido sellar por tu propio bienestar integral, pues la soberanía de Dios es más sabia que tu deseo más profundo de éxito inmediato. El Señor es el guardián de tu salida y de tu entrada desde ahora y para siempre, según el Salmo 121 versículo 8. Camina con la seguridad de quien sabe que si Dios cierra una puerta es porque ya está abriendo una ventana de oportunidad eterna en otro lugar. La resistencia del enemigo es a menudo el cumplido más grande que puedes recibir del infierno, porque indica que estás golpeando la puerta correcta del propósito divino. Si el obstáculo que enfrentas te genera miedo pero no pérdida de paz, entonces estás ante una puerta bloqueada que necesita que desates tu fe para ver la gloria de Dios. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, pero eso implica que la iglesia debe estar en movimiento de ataque contra esas mismas puertas que intentan detenerla. En el libro de 2 de Corintios capítulo 12 versículo 9 el Señor le recuerda a Pablo que su gracia es suficiente y que su poder se perfecciona en la debilidad humana frente a la prueba. Si este estudio te ayudó a acercarte más a la palabra, suscríbete para que no te pierdas nuestra próxima reflexión y permite que tu fuerza sea renovada en la fuente de la persistencia santa. No confundas el cansancio físico con una señal de que debes abandonar la carrera que Dios te ha propuesto completar con integridad y valor. Una puerta bloqueada requiere que cambies la estrategia de oración, pero no que cambies la dirección del llamado que ya fue confirmado por el Espíritu Santo en tu corazón. El enemigo coloca muros de duda y de escasez para que pienses que Dios te ha abandonado, cuando en realidad el Señor está observando cómo utilizas las herramientas de guerra espiritual que te entregó. Levanta tu voz y declara que ninguna arma forjada contra ti prosperará y que toda lengua que se levante contra ti en juicio será condenada por la justicia del Altísimo.
La victoria es de aquellos que saben distinguir entre el silencio protector del Padre y el ruido intimidante del adversario que busca tu estancamiento. Una característica fundamental de la puerta cerrada por Dios es que al soltarla experimentas un descanso profundo en lugar de una frustración agónica que consume tu energía vital. Dios no es un Dios de confusión y cuando Él cierra un camino lo hace con tal claridad que tu espíritu descansa sabiendo que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Sin embargo, cuando la puerta está bloqueada sientes una convicción interna de que debes seguir llamando y buscando hasta que el cielo responda con un estruendo de liberación. En el libro de Mateo capítulo 7 versículo 8 Jesús nos asegura que todo el que pide recibe y el que busca halla y al que llama se le abrirá la puerta de la bendición según su fe. Si este estudio te ayudó a acercarte más a la palabra, suscríbete para que no te pierdas nuestra próxima reflexión y permite que tu persistencia sea moldeada por la sabiduría del Espíritu de Dios. La insistencia carnal busca forzar su propia voluntad mientras que la persistencia espiritual busca liberar lo que Dios ya ha decretado que es tuyo por derecho de hijo. No te conviertas en un esclavo de tus propios deseos tratando de abrir puertas que Dios ya oxidó con el paso del tiempo para que no volvieras a transitarlas jamás. La libertad consiste en aceptar el no de Dios con la misma gratitud con la que recibes su sí rotundo sobre tus proyectos y sobre tu vida personal. El discernimiento te permite ahorrar años de esfuerzo inútil en territorios que Dios nunca te mandó a conquistar y te enfoca en la tierra prometida que fluye leche y miel para ti. Escucha la voz apacible que te dice, este es el camino, camina por él y no te desvíes ni a diestra ni a siniestra por seguir los impulsos de tu propia alma herida. Cuando te enfrentas a una puerta bloqueada, el Señor espera que utilices la alabanza como una llave maestra que desajuste los cimientos de la oposición que te detiene. La alabanza no es solo una canción sino una declaración de que Dios es más grande que el obstáculo y que su soberanía está por encima de cualquier muro humano o espiritual. En el libro de Hechos capítulo 16 versículo 26 vemos cómo la oración y los himnos de Pablo y Silas provocaron un terremoto que abrió todas las puertas de la cárcel y soltó las cadenas. Si este estudio te ayudó a acercarte más a la palabra, suscríbete para que no te pierdas nuestra próxima reflexión y permite que tu voz sea el instrumento de tu propia liberación definitiva. Una puerta bloqueada por la injusticia de los hombres o por la malicia del enemigo no puede resistir la frecuencia de un corazón que agradece a Dios antes de ver la salida manifestada. Aprende a cantar en medio de la restricción y verás cómo el cielo se mueve a tu favor para abrir caminos en el desierto y ríos en la soledad absoluta de tu prueba. El discernimiento te mostrará que hay batallas que no se ganan con argumentos lógicos sino con la adoración profunda que reconoce al Rey de Reyes como el único que tiene la llave de David. Aquel que abre y nadie cierra y nadie abre está observando tu reacción ante la puerta que parece no ceder ante tus fuerzas naturales ilimitadas. No permitas que el silencio de la puerta te haga dudar de la palabra que recibiste, pues a veces el silencio es solo la pausa necesaria antes de que el estruendo del milagro sacuda tu realidad presente. Camina en la luz de su presencia y deja que la gloria del Señor sea tu retaguardia mientras avanzas con paso firme hacia la victoria. El discernimiento entre una puerta cerrada y una bloqueada a menudo se manifiesta a través del estado de tu salud mental y emocional durante el proceso de espera activa. Una puerta cerrada por Dios produce una resignación santa que te permite dormir en paz sabiendo que el control no está en tus manos sino en las de un Padre amoroso que te cuida. Por el contrario, una puerta bloqueada por el enemigo genera una opresión que intenta robarte el sueño y llenarte de una ansiedad que no proviene del Espíritu de Dios. En el libro de Filipenses capítulo 4 versículo 7 se nos promete que la paz de Dios guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús por encima de toda circunstancia. Si este estudio te ayudó a acercarte más a la palabra, suscríbete para que no te pierdas nuestra próxima reflexión y permite que tu calma sea el termómetro de tu victoria espiritual. El enemigo bloquea para desesperar, pero Dios cierra para preservar tu propósito de un desgaste innecesario en terrenos áridos. No confundas la fatiga de la batalla con el deseo de rendirte ante un muro que está a punto de caer por el peso de tu fe persistente.
La paz es la señal de que vas por el camino correcto aunque la puerta parezca sellada por el momento ante tus ojos naturales. Aprende a distinguir el susurro que te dice espera en mí del grito que te dice todo está perdido porque la fuente de la voz determina el destino de tu acción. Dios no te ha dado espíritu de cobardía sino de poder, amor y dominio propio para enfrentar cada obstáculo con la frente en alto y el corazón anclado en la roca eterna. La provisión financiera y los recursos materiales son a menudo indicadores secundarios que te ayudan a identificar si la puerta ha sido clausurada por el cielo o simplemente obstaculizada en la tierra. Una puerta cerrada por Dios suele venir acompañada de una sequía de recursos en esa dirección específica, obligándote a mirar hacia la fuente verdadera que es el Señor y no los canales humanos. En el libro de Primera de Reyes capítulo 17 versículo 7 vemos como el arroyo de Kerit se secó porque no había llovido, forzando a Elías a moverse hacia Sarepta de Sidón para su próxima etapa. Aquel arroyo seco no fue un descuido de Dios sino una señal de que el tiempo en ese lugar había terminado y una nueva puerta de milagros estaba por abrirse. Si este estudio te ayudó a acercarte más a la palabra, suscríbete para que no te pierdas nuestra próxima reflexión y permite que tu provisión sea administrada por la sabiduría del reino. Una puerta bloqueada, en cambio, presenta recursos que están a la puerta pero retenidos por injusticias o trabas burocráticas que requieren oración de guerra para ser liberados. No te aferres a un arroyo seco por miedo a lo desconocido ni ignores la batalla por lo que legalmente te pertenece por herencia divina en Cristo. El discernimiento financiero te protege de invertir tu vida en proyectos que Dios ya no respalda y te posiciona donde el aceite de la unción fluye con libertad. Pide al Espíritu Santo que abra tus ojos para ver dónde está el pan de hoy y no intentes recoger el maná de ayer que ya se ha descompuesto por la falta de obediencia a la nueva instrucción. El tiempo es otro factor determinante para distinguir la naturaleza de la obstrucción que enfrentas en tu caminar diario con el Señor de la Gloria. Una puerta bloqueada suele presentar retrasos que no tienen una explicación lógica o espiritual coherente con la palabra que Dios te dio previamente en el lugar secreto. El enemigo intenta cansar a los santos a través de la demora injustificada, esperando que sueltes la promesa justo antes de que el cumplimiento se manifieste físicamente. En el libro de Daniel capítulo 10 versículo 3 el mensajero celestial revela que el príncipe del reino de Persia se le opuso 21 días hasta que Miguel vino en su ayuda. Aquella demora no fue un no de Dios sino una batalla en el segundo cielo que requería la persistencia de Daniel en el ayuno y en la oración ferviente. Si este estudio te ayudó a acercarte más a la palabra, suscríbete para que no te pierdas nuestra próxima reflexión y permite que tu paciencia sea la fuerza que rompa la resistencia del tiempo. Por otro lado, una puerta cerrada por Dios se siente como un ciclo que ha llegado a su fin de manera natural, donde el tiempo simplemente ha expirado para esa oportunidad. No intentes resucitar lo que Dios ya enterró ni permitas que el enemigo robe el tiempo de tu cosecha por falta de autoridad para reclamar lo que es tuyo. La sabiduría consiste en redimir el tiempo entendiendo cuál es la voluntad del Señor para cada estación de tu vida según Efesios capítulo 5 versículo 16. Dios es el dueño del tiempo y de las sazones y Él sabe cuándo acelerar tu paso y cuándo ordenarte que te detengas para contemplar su salvación majestuosa. La confirmación a través del consejo sabio de otros creyentes maduros es una herramienta de seguridad que Dios pone a tu disposición para validar tu discernimiento personal. Una puerta cerrada por el Señor a menudo es evidente para aquellos que caminan cerca de ti y tienen la libertad de hablar verdad a tu vida con amor y con temor de Dios. En el libro de Proverbios capítulo 11 versículo 14 se nos enseña que en la multitud de consejeros hay seguridad y victoria frente a las decisiones difíciles de la existencia. Si este estudio te ayudó a acercarte más a la palabra, suscríbete para que no te pierdas nuestra próxima reflexión y permite que tu oído sea sensible a la reprensión y al consejo de los sabios del reino. Una puerta bloqueada por el enemigo suele ser identificada por otros guerreros que sienten la misma carga de oración y te animan a no rendirte ante la presión externa. No te aísles en tu propio juicio ni permitas que el orgullo te impida ver lo que Dios está diciendo a través de su cuerpo que es la iglesia militante sobre la tierra.
El aislamiento es el terreno fértil para el engaño, donde el enemigo te convence de que una puerta cerrada es un bloqueo o que un bloqueo es un no definitivo de Dios. Somete tus percepciones al juicio de la palabra y al consejo de los que han caminado más tramos que tú en la senda de la fe inquebrantable. Dios no es un Dios de individualismos extremos, sino de una comunidad que se apoya para identificar las señales del camino hacia la tierra prometida. La humildad de reconocer que no lo sabes todo es la llave que abre la puerta del entendimiento superior, que te librará de muchos errores dolorosos en el futuro. Llegar a la primera decena de este estudio es un testimonio de tu deseo de caminar con precisión espiritual en un mundo lleno de voces confusas y de distracciones constantes. El discernimiento entre puertas cerradas y bloqueadas no es una técnica humana, sino un estilo de vida basado en la dependencia total del Espíritu Santo que nos guía. Aprende a observar la puerta de la paz en tu interior, pues Dios nunca te llevará por un camino donde su presencia no sea tu luz y tu refugio más seguro. En el libro de Éxodo capítulo 33 versículo 15, Moisés le dijo al Señor que si su presencia no iba con ellos, mejor no lo sacara de aquel lugar desierto. Si este estudio te ayudó a acercarte más a la palabra, suscríbete para que no te pierdas nuestra próxima reflexión y permite que tu caminar sea un reflejo de la gloria de Dios en cada paso. Una puerta abierta por Dios siempre traerá consigo un crecimiento en tu carácter y no solo un beneficio en tus circunstancias materiales o de reconocimiento humano. Si el camino que sigues te aleja de la santidad o de tu familia, es muy probable que estés forzando una puerta que Dios ya selló por tu propia protección eterna. No te apresures a cruzar umbrales que no han sido iluminados por la lámpara de su palabra, porque fuera de su voluntad solo hay oscuridad y pérdida de propósito real. El Señor es fiel y Él te mostrará con claridad meridiana si debes insistir con denuedo o si debes agradecer con humildad por el camino que se ha cerrado para siempre. Mantén tu corazón limpio y tus ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, quien sabe exactamente hacia dónde dirigir tus pasos en esta temporada de conquista. La persistencia en la puerta bloqueada requiere un lenguaje de fe que no se rinda ante la evidencia de los sentidos ni ante el reporte negativo de los incrédulos que te rodean. Cuando el enemigo bloquea el acceso a tu bendición, espera que tus palabras se alineen con la derrota para sellar el estancamiento a través de tu propia confesión negativa. En el libro de Marcos capítulo 11 versículo 23, Jesús nos enseña que cualquiera que diga a este monte que se quite y se eche en el mar, y no dude en su corazón, lo que diga le será hecho. La montaña es la puerta bloqueada que necesita escuchar la voz de un hijo de Dios que conoce su autoridad y no teme ejercerla con denuedo en el nombre de Jesús. Si este estudio te ayudó a acercarte más a la palabra, suscríbete para que no te pierdas nuestra próxima reflexión y permite que tu boca sea un cañón de verdades eternas contra los muros del adversario. Por el contrario, ante una puerta cerrada por Dios, el lenguaje debe ser de rendición y de adoración soberana, reconociendo que sus caminos son más altos que los nuestros según Isaías. No intentes decretar la apertura de una puerta que Dios cerró por amor, porque estarías luchando contra el mismo brazo que te sostiene y te protege del peligro oculto. El discernimiento en tu lenguaje revela quién está gobernando tu corazón en ese momento de tensión entre la promesa y la realidad física que observas. Habla vida sobre lo que Dios ha bendecido y guarda silencio respetuoso ante lo que el Señor ha decidido retirar de tu camino por tu propio bien integral. Tu victoria no depende de la fuerza de tus gritos, sino de la alineación de tu espíritu con la voluntad perfecta del Padre Celestial. La fatiga espiritual es una señal que debe ser analizada con sumo cuidado para no confundir el cansancio del obrero con la resistencia del guerrero en pleno combate por su destino. Una puerta bloqueada por el enemigo produce un cansancio que viene acompañado de irritabilidad y de un sentimiento de injusticia que drena tu pasión por las cosas del reino de Dios. Sin embargo, el cansancio que sientes ante una puerta cerrada por el Señor es un aviso de que has terminado tu labor en esa área y es hora de entrar en un nuevo reposo estratégico. En el libro de Mateo capítulo 11 versículo 28, Jesús nos invita a ir a Él todos los que estamos trabajados y cargados para que Él nos dé el descanso que nuestra alma necesita desesperadamente.
Si este estudio te ayudó a acercarte más a la palabra, suscríbete para que no te pierdas nuestra próxima reflexión y permite que tu energía sea restaurada en la presencia del Altísimo cada mañana. No permitas que el agotamiento te haga tomar decisiones permanentes basadas en sentimientos temporales de frustración o de abandono aparente por parte del cielo. Si la puerta está bloqueada, pide nuevas fuerzas para seguir empujando. Si la puerta está cerrada, pide la gracia para soltar la carga y caminar ligero hacia lo nuevo de Dios para ti. El discernimiento corporal y emocional es una brújula que Dios utiliza para indicarte cuándo cambiar de ritmo o cuándo cambiar de dirección en tu jornada espiritual sobre la tierra. Dios no es un capataz cruel que te obliga a trabajar en lo que ya no produce fruto, sino un pastor tierno que te guía a pastos delicados para renovar tu vigor y tu esperanza eterna. Escucha a tu cuerpo y a tu espíritu y no ignores las señales de advertencia que el Señor pone en tu sendero. La naturaleza del obstáculo a menudo revela la identidad de quien lo ha colocado en tu camino, permitiéndote responder con la táctica correcta para avanzar o para detenerte a tiempo. Una puerta bloqueada por el enemigo suele tener un carácter de confusión, de división familiar o de ataques directos a tu integridad personal sin una causa justificada por la palabra. En el libro de Nehemías capítulo 4 versículo 8 vemos cómo los enemigos se conspiraron para venir a combatir contra Jerusalén y hacerle daño, intentando detener la reconstrucción del muro de la ciudad. Nehemías no interpretó esto como un no de Dios sino como una señal para armar al pueblo y continuar la obra con una mano en el trabajo y otra en la espada de la defensa. Si este estudio te ayudó a acercarte más a la palabra, suscríbete para que no te pierdas nuestra próxima reflexión y permite que tu valentía sea el escudo que proteja tu asignación divina en la tierra. Una puerta cerrada por Dios, en cambio, se manifiesta con un orden soberano, donde las circunstancias se alinean de tal forma que seguir adelante sería forzar la naturaleza misma de los eventos. Dios no necesita usar el caos para detenerte. Él usa su autoridad y su paz para redirigirte hacia pastos más verdes y aguas más tranquilas para tu alma cansada. Aprende a leer la firma del obstáculo. Si hay confusión y maldad, resiste en fe. Si hay orden y una dirección clara hacia otro lugar, obedece con gratitud inmediata al Padre de las Luces. El discernimiento te ahorra batallas innecesarias y te posiciona en la victoria que ya ha sido ganada por Cristo Jesús en la cruz del Calvario para todos sus hijos redimidos. El respaldo de la paz interior debe ser validado por la coherencia externa de las Escrituras, pues Dios nunca abrirá una puerta que contradiga los principios eternos establecidos en su santa palabra. Una puerta que parece abierta pero que requiere que comprometas tu integridad, que mientas o que desobedezcas un mandamiento claro, no es una puerta de Dios sino una trampa del adversario. Por el contrario, una puerta bloqueada que te exige mayor santidad y dependencia del Señor es una oportunidad para que tu carácter sea purificado en el fuego de la prueba constante. En el libro de Salmos capítulo 119 versículo 105 se nos recuerda que su palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino en medio de la oscuridad total. Si este estudio te ayudó a acercarte más a la palabra, suscríbete para que no te pierdas nuestra próxima reflexión y permite que tu ética sea gobernada por los valores innegociables del reino de los cielos. No te dejes seducir por puertas fáciles que te conducen a compromisos peligrosos con el mundo o con la carne, pues el final de esos caminos es siempre la muerte del propósito. El discernimiento bíblico es el filtro final que separa el oro de la fe de la escoria del deseo humano egoísta y apresurado por obtener resultados visibles. Si la Biblia dice no, no importa cuán abierta parezca la puerta, debes darte la vuelta y confiar en que Dios tiene algo mejor y más puro para tu vida integral. La obediencia a la palabra escrita es la base más segura para identificar las puertas del destino que Dios ha diseñado para ti desde antes de la fundación del mundo. Camina en la verdad y la verdad te hará libre de toda confusión y de toda trampa del enemigo astuto. Llegar a la mitad de este estudio sobre el discernimiento de puertas es una señal de que estás listo para subir a un nuevo nivel de madurez en tu relación con el Padre Celestial.
La capacidad de distinguir entre lo que debe ser combatido y lo que debe ser aceptado es lo que define a los verdaderos generales de la fe en cada generación de creyentes. Dios está entrenando tus sentidos espirituales para que no seas movido por cualquier viento de doctrina o por las emociones variables de tu propia alma humana en conflicto. En el libro de Hebreos capítulo 5 versículo 14 se nos dice que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Si este estudio te ayudó a acercarte más a la palabra, suscríbete para que no te pierdas nuestra próxima reflexión y permite que tu crecimiento sea constante y profundo en el conocimiento de la verdad divina. No te conformes con una vida espiritual de adivinanzas, sino busca la claridad que viene de una vida de oración persistente y de estudio diligente de las Escrituras Sagradas. La mitad del camino ya ha sido recorrida y ahora entraremos en los aspectos más profundos de cómo la gloria de Dios se manifiesta tanto en la puerta que se abre como en la que se cierra. Confía en que el Espíritu Santo es tu guía infalible y que Él no permitirá que tu pie tropiece en piedras si mantienes tu mirada fija en el Señor Jesús en todo momento. Prepárate para la segunda parte de este estudio, donde descubriremos cómo la intercesión y la guerra espiritual son llaves que desbloquean lo que el enemigo ha intentado retener por años en tu contra. Eres un hijo del Rey y tienes acceso a la sabiduría del trono para gobernar sobre tus circunstancias presentes. La intercesión profética actúa como un ariete espiritual que golpea las puertas bloqueadas hasta que los cerrojos de hierro se rompen y las cadenas de la resistencia caen por el poder del nombre de Jesús. Cuando identificas que el obstáculo no es la voluntad de Dios sino un bloqueo del adversario, tu oración debe pasar de la petición a la proclamación de autoridad sobre las regiones celestiales de tu territorio. En el libro de Isaías capítulo 45 versículo 2 el Señor promete ir delante de ti para enderezar los lugares torcidos y quebrantar puertas de bronce y cerrojos de hierro. La intercesión no convence a Dios de que haga algo, sino que libera en la tierra lo que Dios ya ha legislado en el cielo a favor de sus hijos que caminan en justicia y en verdad. Si este estudio te ayudó a acercarte más a la palabra, suscríbete para que no te pierdas nuestra próxima reflexión y permite que tu altar de oración sea el centro de mando de tus victorias más grandes en esta temporada. No te limites a llorar ante la puerta bloqueada, levántate y profetiza sobre el obstáculo hasta que la atmósfera cambie y el camino sea despejado por la intervención de los ángeles del Señor. El discernimiento te da el blanco exacto para tus oraciones, evitando que gastes energía en lo que Dios ya ha decidido cerrar por su propia voluntad soberana y protectora sobre tu vida. Aprende a usar las llaves del reino para atar la oposición y desatar la provisión que ha sido retenida injustamente por los príncipes de este mundo caído en pecado y rebelión. Tu voz tiene peso en el mundo espiritual cuando está respaldada por una vida de obediencia y de búsqueda constante del rostro del Altísimo en el lugar secreto de la comunión profunda. La paciencia no es una espera pasiva y resignada, sino una constancia activa que mantiene la misma confesión de fe mientras las circunstancias externas intentan convencerte de que la puerta nunca se abrirá para ti. Ante una puerta bloqueada, la paciencia es tu mejor aliada porque impide que tomes atajos carnales que solo te llevarían a un Ismael en lugar de esperar por el Isaac de la promesa divina eterna. En el libro de Santiago capítulo 1 versículo 4 se nos exhorta a que la paciencia tenga su obra completa para que seamos perfectos y cabales sin que nos falte cosa alguna en nuestro carácter. Si este estudio te ayudó a acercarte más a la palabra, suscríbete para que no te pierdas nuestra próxima reflexión y permite que tu fe sea probada y fortalecida en el crisol de la espera que glorifica al Señor. Una puerta cerrada por Dios requiere una paciencia diferente, la paciencia de esperar por la nueva dirección sin apresurarte a entrar en cualquier otra puerta por simple desesperación ante el silencio del cielo. El discernimiento en la espera te permite distinguir entre el silencio que prueba tu fe y el silencio que indica que el camino ha terminado para que busques uno nuevo bajo la guía del Espíritu Santo. No permitas que el reloj del mundo dicte el ritmo de tu alma, pues Dios no está limitado por el tiempo cronológico y sus respuestas siempre llegan en el momento oportuno de su kairos divino.
La madurez espiritual se mide por cuánto tiempo puedes permanecer firme y gozoso mientras la puerta parece permanecer cerrada o bloqueada ante tus ojos físicos y limitados. Confía en que aquel que hizo la promesa es fiel para cumplirla y que nada ni nadie puede detener lo que el Señor ha determinado que sea manifestado en tu vida para su gloria. La obediencia a las pequeñas instrucciones diarias es a menudo la llave que abre las grandes puertas del destino que has estado buscando con tanta desesperación y oración ferviente en el secreto. A veces Dios bloquea la puerta principal para observar si eres capaz de obedecer en las tareas menores que Él te ha asignado en la oscuridad de tu anonimato presente ante los hombres de este mundo. En el libro de Lucas capítulo 16 versículo 10 se nos enseña que el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto ante el Rey. Si este estudio te ayudó a acercarte más a la palabra, suscríbete para que no te pierdas nuestra próxima reflexión y permite que tu fidelidad sea el aroma que atraiga el respaldo del cielo sobre cada uno de tus proyectos. Una puerta puede estar bloqueada simplemente porque todavía te falta aprender una lección de humildad o de servicio que solo se adquiere en la sala de espera de la voluntad de Dios para sus hijos. No desprecies los comienzos pequeños ni las puertas laterales que parecen insignificantes, pues a menudo son el pasillo necesario para llegar a la gran puerta de la oportunidad soberana que el Padre preparó. El discernimiento te ayuda a ver el valor de lo pequeño y a entender que Dios no tiene prisa en promocionar a quien todavía no ha sido procesado en el fuego de la obediencia cotidiana y sencilla. Cada acto de fidelidad es una semilla que germina en el mundo espiritual y que eventualmente romperá la resistencia de cualquier puerta bloqueada por el adversario de nuestras almas redimidas. Mantén tus manos ocupadas en lo que Dios te ha dado hoy y deja que el Señor se encargue de abrir los umbrales del mañana con su brazo poderoso y lleno de gracia infinita. La guerra espiritual estratégica implica reconocer que algunas puertas bloqueadas no cederán hasta que identifiques y rompas los acuerdos espirituales o las fortalezas mentales que les dan derecho legal de existir en tu vida. A veces la puerta no está bloqueada desde afuera, sino desde adentro, por miedos, traumas o pecados ocultos que actúan como cerrojos invisibles que impiden tu avance hacia la plenitud de Cristo Jesús. En el libro de Josué capítulo 7 versículo 12 vemos cómo el pueblo de Israel no pudo hacer frente a sus enemigos porque había anatema en medio del campamento, bloqueando la victoria que Dios ya les había prometido. Si este estudio te ayudó a acercarte más a la palabra, suscríbete para que no te pierdas nuestra próxima reflexión y permite que tu corazón sea examinado por la luz del Espíritu Santo para detectar cualquier obstáculo interno. El discernimiento debe comenzar por casa, evaluando si hay algo en tu conducta o en tus asociaciones que esté cerrando las puertas que Dios desea abrir de par en par para tu bendición integral. No culpes al diablo de todas las puertas cerradas si tú mismo tienes la llave de la desobediencia guardada en tu bolsillo por falta de arrepentimiento genuino y profundo ante el Señor. Una vez que el anatema es removido y el corazón es purificado, la resistencia del enemigo pierde su fundamento legal y las puertas bloqueadas suelen abrirse con una facilidad asombrosa y sobrenatural. La santidad no es una opción, sino una necesidad de guerra para aquellos que desean conquistar territorios y establecer el reino de Dios en cada esfera de su influencia sobre la tierra de los vivientes. Limpia tu camino y verás cómo el Señor mismo se convierte en el rompedor que va delante de ti abriendo brecha en todo lugar difícil. Alcanzar la segunda decena de este estudio es un hito que marca tu compromiso con la excelencia espiritual y con la búsqueda de una sabiduría que no se encuentra en los libros de los hombres de este siglo. El discernimiento entre puertas cerradas y bloqueadas se vuelve más fino a medida que tu comunión con el Espíritu Santo se hace más íntima y constante en cada detalle de tu existencia diaria. En el libro de Juan capítulo 10 versículo 4 se nos dice que cuando el buen pastor saca fuera todas las suyas, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz divina y eterna por siempre. Conocer su voz es la garantía de que no te quedarás golpeando una puerta cerrada por Dios ni te rendirás ante una puerta bloqueada por el enemigo de tu propósito soberano en Cristo.
Si este estudio te ayudó a acercarte más a la palabra, suscríbete para que no te pierdas nuestra próxima reflexión y permite que tu oído espiritual sea afinado por el susurro del Consolador en todo momento. En este punto, debes entender que tanto la puerta abierta como la cerrada cooperan para tu bien si amas a Dios y estás llamado conforme a su propósito eterno según Romanos capítulo 8 versículo 28. Nada es desperdiciado en la economía del reino, los bloqueos entrenan tu fe, y las puertas cerradas protegen tu destino de desvíos peligrosos que podrían costarte la paz o la vida misma sobre la tierra. Mantente firme en la convicción de que Dios tiene el mapa completo de tu vida y que Él no ha perdido el control de ninguna de tus circunstancias actuales por difíciles que parezcan a tus ojos. La victoria final está asegurada para los que perseveran en el amor y en la verdad, sabiendo que el Rey de Reyes tiene la última palabra sobre cada entrada y cada salida de tu caminar espiritual. La fe audaz es la que se atreve a preguntar a Dios por qué una puerta parece bloqueada, no con un espíritu de queja, sino con un corazón que busca la instrucción necesaria para ejecutar el movimiento correcto hacia la victoria. No temas pedir claridad al Señor, pues Él no se ofende por tu búsqueda de entendimiento, sino que se agrada de tu deseo de alinearte perfectamente con sus planes soberanos para tu vida y tu familia. En el libro de Santiago capítulo 1 versículo 5 se nos anima a pedir sabiduría a Dios, quien la da a todos abundantemente y sin reproche, para que sepamos cómo actuar en medio de la prueba constante. Si este estudio te ayudó a acercarte más a la palabra, suscríbete para que no te pierdas nuestra próxima reflexión y permite que tu mente sea iluminada por el consejo del Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. El discernimiento te permite saber si debes rodear el muro en silencio, como en Jericó, o si debes lanzar un grito de victoria para que la oposición caiga por el poder de la palabra declarada con fe. Cada puerta bloqueada tiene un código de apertura específico que Dios revela a los que le buscan con humildad y con una disposición real de obedecer la estrategia que se les entregue en el secreto. No intentes usar la llave de ayer para la puerta de hoy, pues el Señor hace cosas nuevas y a veces la táctica cambia para que tu dependencia de Él sea renovada en cada batalla que enfrentas. La audacia espiritual consiste en creer que si Dios te mandó a pasar al otro lado, no hay tormenta ni bloqueo infernal que pueda hundir la barca de tu propósito eterno en Cristo Jesús. Levántate con una nueva expectativa y reclama la sabiduría que necesitas para descifrar el siguiente paso hacia el cumplimiento de las promesas que el Padre te ha hecho llegar. La influencia de las relaciones en el discernimiento de puertas es un aspecto que no debe ser subestimado, pues a veces Dios usa a las personas para cerrar caminos o el enemigo las usa para bloquear accesos bendecidos. Aprende a evaluar quiénes están a tu alrededor cuando una puerta se cierra o se bloquea, pues las malas compañías pueden corromper el discernimiento y nublar la visión espiritual necesaria para avanzar con éxito. En el libro de Primera de Corintios capítulo 15 versículo 33 se nos advierte que no nos engañemos, porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres y el juicio recto de los hijos de Dios. Si este estudio te ayudó a acercarte más a la palabra, suscríbete para que no te pierdas nuestra próxima reflexión y permite que tu círculo íntimo sea purificado por la presencia del Espíritu Santo en todo momento. A veces una puerta está bloqueada porque Dios está esperando que te separes de una relación que te detiene, o está cerrada porque el Señor desea protegerte de una traición que Él ya ve en el futuro cercano. El discernimiento relacional te da la capacidad de identificar quiénes son puentes hacia tu destino y quiénes son muros que intentan retenerte en el pasado de tu antigua naturaleza de pecado y error. No permitas que el afecto humano nuble tu juicio espiritual. Si alguien se opone sistemáticamente a lo que Dios te ha dicho, considera si esa persona es un bloqueo que debes remover con sabiduría y amor. Dios a menudo abre puertas a través de conexiones divinas que aparecen de forma inesperada cuando has sido fiel en las relaciones que Él mismo te asignó para tu crecimiento integral. Mantén tu corazón abierto a los consejos de los sabios pero cerrado a las voces de los que siembran duda, división y desánimo en el camino de la fe inquebrantable que profesas. El sacrificio de alabanza en la puerta cerrada es una de las expresiones más altas de madurez, pues implica adorar a Dios no por lo que te da o te abre,
sino por quién es Él y por su sabiduría perfecta al decir que no. Adorar en medio de la decepción de una puerta que se cerró rompe el poder de la amargura y te prepara para recibir la siguiente instrucción con un espíritu alegre y un corazón dispuesto a la obediencia radical. En el libro de Habacuc capítulo 3 versículos 17 y 18 el profeta declara que aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos, él se alegrará en Jehová y se gozará en el Dios de su salvación eterna. Si este estudio te ayudó a acercarte más a la palabra, suscríbete para que no te pierdas nuestra próxima reflexión y permite que tu alabanza sea el perfume que llene el lugar de tu espera activa y de tu fe. El discernimiento te enseña que una puerta cerrada no es una derrota, sino una ofrenda de confianza que le entregas al Señor, creyendo que su plan para ti es infinitamente mejor que tu propio deseo limitado. Por otro lado, la alabanza ante una puerta bloqueada es una declaración de guerra que debilita la resistencia del enemigo al demostrar que tu gozo no depende de las circunstancias externas sino de tu fuente divina. No dejes que el silencio de la puerta robe el canto de tu boca, canta más fuerte cuando la oposición sea más intensa y verás cómo el ambiente espiritual se rinde ante la majestad del Rey que habita en ti. La gratitud es la atmósfera donde los milagros se cocinan y donde el discernimiento se vuelve más agudo para detectar la salida que Dios ya ha preparado para sus hijos valientes. Tu adoración es la llave que ninguna fuerza infernal puede arrebatarte si decides mantenerla activa en cada temporada de tu vida sobre la tierra. La santificación del proceso de toma de decisiones es vital para asegurar que no seas tú mismo quien bloquee las puertas que Dios ha intentado abrir para tu bendición y para el avance de su reino en tu vida. A veces la puerta no se abre porque todavía hay áreas de tu carácter que necesitan ser procesadas en la soledad y en el anonimato de la sala de espera de la voluntad divina del Padre Celestial. En el libro de Josué capítulo 3 versículo 5 el líder ordenó al pueblo que se santificara porque al día siguiente el Señor haría maravillas en medio de ellos, abriendo el camino a través del río Jordán. Si este estudio te ayudó a acercarte más a la palabra, suscríbete para que no te pierdas nuestra próxima reflexión y permite que tu vida sea un reflejo de la pureza y de la integridad que el cielo respalda con poder. Una puerta bloqueada puede ser el resultado de una falta de preparación espiritual para manejar la bendición que está del otro lado sin que ésta se convierta en un ídolo que destruya tu relación con Dios. El discernimiento te muestra que el retraso de Dios es a menudo su protección para que no recibas algo que todavía no tienes la capacidad de administrar con sabiduría y con humildad de corazón constante. No te apresures a cruzar umbrales para los cuales no has sido debidamente equipado en el fuego de la disciplina y de la búsqueda del rostro del Altísimo en el lugar secreto. La santidad es el vallado que mantiene tu discernimiento limpio de las interferencias de la carne y del orgullo que siempre intentan tomar atajos peligrosos hacia el éxito humano superficial. Confía en el proceso de Dios y permite que Él trabaje en ti antes de que trabaje a través de ti para abrir las puertas que nadie podrá cerrar jamás en tu caminar eterno con Cristo. Llegar a la página 25 es una señal de que tu espíritu está siendo fortalecido para discernir no solo los caminos, sino también los tiempos exactos de Dios para cada movimiento de tu vida espiritual. El discernimiento de puertas incluye la sabiduría para no entrar demasiado pronto ni salir demasiado tarde de las estaciones que el Señor ha diseñado para tu entrenamiento y para tu servicio al reino. En el libro de Eclesiastés capítulo 3 versículo 1 se nos recuerda que todo tiene su tiempo y que todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora determinada por la soberanía del Creador de todo. Si este estudio te ayudó a acercarte más a la palabra, suscríbete para que no te pierdas nuestra próxima reflexión y permite que tu reloj interno sea sincronizado con el cronómetro de la eternidad y de la voluntad de Dios. Una puerta puede estar bloqueada hoy pero abrirse mañana si eres capaz de mantenerte en la posición de fe y de obediencia que se te ha requerido desde el principio de tu llamado santo. El discernimiento te libra de la ansiedad de correr tras puertas que todavía no han madurado o de quedarte sentado frente a puertas que el Espíritu Santo ya ha dejado atrás hace mucho tiempo. Aprende a leer los tiempos de Dios a través de la paz interna y de la alineación de las circunstancias externas que el Señor mismo orquesta para sus hijos que le aman y le sirven.
No te dejes presionar por el ritmo de una sociedad que exige resultados inmediatos, pues los frutos más dulces del reino son aquellos que se han gestado en la paciencia y en la madurez del tiempo perfecto de Dios. Tu estabilidad espiritual depende de tu capacidad de descansar en que el Señor nunca llega tarde y de que sus puertas siempre se abren en el momento exacto de tu necesidad y de su gloria. La autoridad del creyente sobre las puertas bloqueadas emana de una identidad sólida como hijo de Dios, que sabe que tiene el respaldo del ejército celestial para avanzar contra cualquier oposición del reino de las tinieblas. No puedes enfrentar un bloqueo si todavía dudas de quién eres en Cristo o si permites que el enemigo te acuse con pecados pasados que ya han sido borrados por la sangre preciosa del Cordero de Dios. En el libro de Lucas capítulo 10 versículo 19 se nos otorga potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, con la promesa de que nada nos dañará si caminamos en su autoridad. Si este estudio te ayudó a acercarte más a la palabra, suscríbete para que no te pierdas nuestra próxima reflexión y permite que tu identidad sea sellada por la verdad de que eres más que vencedor por medio de aquel que te amó. El discernimiento te muestra que el bloqueo no es contra tu persona carnal, sino contra el propósito de Cristo en ti, y por lo tanto, la batalla es del Señor y su victoria ya ha sido decretada desde la eternidad. Utiliza la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, para declarar que todo obstáculo debe quitarse del camino porque el Rey de Reyes ha ordenado tu avance hacia la conquista de su herencia santa. No permitas que la intimidación del adversario te haga retroceder, pues el que está en ti es más grande que el que está en el mundo y sus llaves abren lo que ningún hombre ni demonio puede cerrar. Tu seguridad en Cristo es la base de tu discernimiento y la fuerza que rompe los cerrojos de cualquier puerta que el infierno intente mantener cerrada en tu contra injustamente hoy. Camina con la autoridad de un embajador del cielo y verás cómo el camino se despeja ante la presencia de la unción que el Espíritu Santo ha derramado sobre tu vida. La esperanza inquebrantable es el combustible que mantiene viva la llama del discernimiento cuando todas las puertas parecen estar cerradas y el horizonte se torna oscuro ante la mirada limitada de nuestra humanidad caída. La esperanza no es un optimismo ciego, sino una certeza basada en el carácter inmutable de un Dios que no puede mentir y cuyas promesas son sí y amén para todos aquellos que confían en su nombre santo. En el libro de Romanos capítulo 5 versículo 5 se nos asegura que la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado para nuestra victoria. Si este estudio te ayudó a acercarte más a la palabra, suscríbete para que no te pierdas nuestra próxima reflexión y permite que tu esperanza sea renovada por la luz de la verdad que ilumina cada rincón de tu caminar. El discernimiento te enseña a ver la puerta de esperanza incluso en el valle de Ace, transformando el lugar de tu mayor dolor en el umbral de tu bendición más grande y significativa para el reino de Dios. No te dejes abatir por las puertas cerradas del ayer, pues el Señor es el Dios de las nuevas oportunidades y Él tiene el poder de abrir caminos donde la lógica humana solo ve muros infranqueables y desiertos áridos. La esperanza te mantiene en la brecha, orando y buscando, con la convicción de que el final de tu historia no es el estancamiento sino la gloria de ver el cumplimiento de los sueños que Dios mismo sembró en ti. Mantén tu mirada puesta en lo eterno y no en lo temporal, pues las puertas de este mundo son pasajeras pero la puerta que Cristo abre para ti te conduce a una herencia que no se corrompe ni se marchita jamás por los siglos. Tu esperanza es el ancla que sostiene tu discernimiento en medio de las tormentas más fuertes que intentan desviarte de tu propósito divino. El testimonio de las victorias pasadas es una herramienta poderosa para fortalecer tu discernimiento presente, recordándote que el Dios que abrió puertas antes, es el mismo Dios que tiene las llaves de tu situación actual hoy. No olvides las maravillas que el Señor ha hecho en tu vida, pues la memoria de su fidelidad es la que te da el valor para enfrentar los bloqueos del presente con una fe renovada y con una autoridad espiritual firme. En el libro de Salmos capítulo 103 versículo 12 nos exhorta a bendecir al Señor y a no olvidar ninguno de sus beneficios, reconociendo que su mano bondadosa ha sido nuestra guía constante y segura.
Si este estudio te ayudó a acercarte más a la palabra, suscríbete para que no te pierdas nuestra próxima reflexión y permite que tu gratitud por el ayer sea la fuerza que impulse tu conquista de los territorios del mañana. El discernimiento se nutre de la experiencia de haber visto al Señor obrar, permitiéndote identificar su estilo de apertura de puertas y su forma de protegerte a través de los caminos que Él mismo ha decidido clausurar. Comparte tus testimonios con otros para que ellos también puedan agudizar su discernimiento y aprender a confiar en que Dios nunca abandona a sus hijos en medio de las encrucijadas difíciles de la vida diaria. Cada puerta abierta en tu pasado es una profecía de las puertas que se abrirán en tu futuro si mantienes tu fe inamovible y tu corazón rendido a la voluntad perfecta del Padre Celestial de las Luces. Dios usa tu historia para edificar la fe de tu generación, demostrando que no hay muro que su amor no pueda saltar ni puerta que su poder no pueda derribar cuando el tiempo de la cosecha ha llegado finalmente. Eres un monumento vivo a la fidelidad de Dios y tu discernimiento es la brújula que te conducirá a niveles de gloria que todavía no has imaginado ni soñado en tu caminar. La vigilancia espiritual en la recta final de tu proceso de discernimiento es crucial para no permitir que el descuido o el exceso de confianza te hagan cruzar puertas que Dios ya ha marcado con una señal de advertencia santa. A medida que te acercas al cumplimiento de la promesa, el enemigo intensifica sus ataques de distracción para que pierdas de vista la puerta verdadera y te desvíes por senderos que parecen correctos pero cuyo fin es muerte. En el libro de Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8 se nos amonesta a ser sobrios y a velar, porque nuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar a través del engaño sutil de las puertas falsas. Si este estudio te ayudó a acercarte más a la palabra, suscríbete para que no te pierdas nuestra próxima reflexión y permite que tu discernimiento sea agudizado por la sobriedad del Espíritu en todo momento de tu vida. No bajes la guardia justo cuando estás a punto de entrar en tu tierra prometida, mantente en oración y en estudio de la palabra para que ninguna oferta del mundo nuble tu visión de la voluntad perfecta del Padre Celestial. El discernimiento final te ayuda a reconocer la puerta del Rey entre las muchas opciones que se presentarán ante ti, asegurando que tu entrada sea triunfal y respaldada por la unción que rompe todo yugo de esclavitud. Confía en que el Espíritu Santo te alertará de cualquier trampa y te confirmará con paz absoluta cuál es el paso final que debes dar para abrazar plenamente el destino que Dios te ha preparado con amor. Estás a un paso de la culminación de este estudio y de un nuevo comienzo en tu caminar espiritual, donde las puertas cerradas serán tu protección y las abiertas tu plataforma para manifestar su gloria eterna. Mantente firme, velando y orando, porque tu redención y tu victoria están más cerca que nunca antes en tu jornada de fe inquebrantable y de amor por la verdad divina. Llegar al final de este estudio de 30 días sobre la identificación de puertas es un triunfo de tu persistencia y de tu hambre por la sabiduría que solo el Espíritu Santo puede impartir a un corazón humilde y enseñable. Ahora tienes las herramientas espirituales para distinguir con precisión entre un no protector de Dios y un obstáculo que el enemigo ha puesto para probar tu resistencia y tu autoridad en Cristo Jesús. En el libro de 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 7 el apóstol Pablo declara con satisfacción haber peleado la buena batalla, haber acabado la carrera y haber guardado la fe con integridad total y absoluta. Si este estudio te ayudó a acercarte más a la palabra, suscríbete para que no te pierdas nuestra próxima reflexión y permite que tu vida sea un faro de discernimiento para todos aquellos que caminan en la confusión del mundo. No temas a las puertas cerradas, pues son la evidencia del cuidado de tu Padre, ni temas a las puertas bloqueadas, pues son el escenario de tus milagros más grandes y de tus victorias más gloriosas sobre las tinieblas. Camina con la seguridad de que tienes el discernimiento necesario para navegar cualquier temporada, sabiendo que el Señor va delante de ti abriendo brecha y derribando muros de oposición por su gran amor eterno. Tu fe ha sido fortalecida y tu visión ha sido aclarada para que puedas ver no solo las puertas, sino al Dios que tiene las llaves de la muerte y del Hades y que te ha dado el reino por herencia santa.
Que la paz del Altísimo guarde tu entrada y tu salida desde ahora y para siempre, y que cada paso que des sea una danza de victoria sobre el camino que la palabra de Dios ha iluminado para tu gloria y para su honra. Amén y amén a cada promesa cumplida y a cada puerta que hoy se abre de par en par ante tu fe inquebrantable y tu obediencia radical al Rey de Reyes y Señor de Señores por siempre.